la presión está jugando, en este caso, en varias posiciones, pero es la misma, gas. En un líquido hay una diferencia con el principio de Pascal. En realidad se le llama paradoja de Pascal. ¿Qué pasa con esta paradoja de Pascal? Les explico. Nos indica, cuando tú tienes un líquido metido en un recipiente, cualquiera sea, la presión es una función únicamente de la altura y del tipo de líquido, nada más. O sea, si cambio de agua a mercurio, obviamente la presión va a aumentar. Si cambio la altura, o sea, lleno más arriba el frasco, la altura, la presión aumenta. Eso, ¿cómo lo demostramos? Bueno, muy fácil. Como tú ves, acá la presión, de acuerdo a la fórmula que hemos encontrado, es igual a la densidad, a la gravedad y a la altura, ¿verdad? Pero si yo quiero calcular así, no puedo eliminar la gravedad. Si yo quiero calcularlo así, me doy cuenta que la gravedad es una constante. Y mientras no hay un cambio en la Tierra, que créanme, no hay cambios sustanciales, por lo menos no sería una catástrofe, acá la presión es la densidad, la altura por la gravedad. Y esta gravedad queda como una constante. Conclusión, ¿de quién depende la presión de un líquido? La presión de un líquido depende fundamentalmente del tipo de líquido que es y de la altura que tiene este. ¿Qué pasa? Me va a decir alguien, si yo tengo la represa de Hampaturi bien metida, llena de agua, y me voy acá abajo, ¿cuánto de presión sentiría en la frente? Primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto de presión sentiría en la frente? Bueno, sentiría la misma presión, exactamente, y escúchame bien, la misma presión, si te colocas un vidrio capilar en la cara de la misma altura que la que tendrías en Jampatú. O sea, da lo mismo tener toda esta masa de agua que tener un capilar. Ya saben que es un vidrio capilar, es un vidrio para sacar pequeñas gotículas de agua y que este esté lleno de agua. Imagínate un capilar así de grandote que esté lleno de agua versus todo un estanque, es la misma presión. La presión del sujeto A es igual a la presión que soporta el sujeto B. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia, ¿no? Porque la presión depende solamente de la densidad y de la altura, no de la cantidad en volumen de agua. Este es el principio de Pascal que viene por acá, y esta es la paradoja de Pascal que viene por acá. Continuando, además, ya llegando a la aplicación de gases, existe la presión total. ¿Y qué me puede decir que es la presión total? Bueno, quien quiera. Simplemente, la presión total es la presión del gas. ¿Y cómo se halla la presión total? A diferencia de las otras, que una se mide y la otra igual se mide con un barómetro, la presión del gas se tiene que calcular por una operación. La presión del gas es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no? Esa es la presión del gas. Y cuando yo veo este tema de la presión del gas, veo la presión manométrica y la atmosférica, me doy cuenta que acá la presión manométrica va a tener una característica. Si ustedes se fijan, para el caso, por ejemplo, de un tubo en U, puede darse que la presión se venga a izquierda y esto quede acá, digamos, ¿no? La presión. Y este caso va a ser diferente a que la presión se venga para la derecha, entonces acá, me pongo en el caso que tengo líquido igual y esto se viene para acá, o va a ser muy diferente a que yo tenga esto de acá, esto de acá, así, esto aquí, así, y que yo tenga esto nivelado. Entonces acá va a ser muy diferente esto. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, si tú haces aplicación de la paradoja de Pascal, dices, a la misma altura la presión tiene que ser la misma. Entonces, bajo ese entendido, ¿cuál sería la presión? Diríamos que hay un gas. Entonces, la presión del gas más la presión manométrica es igual a la presión atmosférica que tengo externamente. No, porque sobre esta altura, ¿quién incide acá afuera? Solamente la ATM. Acá abajo es diferente. A la misma altura la presión es la misma. Muy bien. La presión del gas va a ser igual a la presión de la altura
más la presión ATM. Muy bien. Y en este otro caso, voy a tener que la presión del gas es igual a simplemente la presión atmosférica porque no llego a identificar altura, ¿ok? Aquí la altura no existe. Sin embargo, acá y acá sí. Entonces, cuando yo observo todo esto, me doy cuenta de estos pequeños, grandes detalles, ¿no? En relación a la presión manométrica, a la presión atmosférica, a la presión del gas, ¿no? Estas tres presiones para mí son importantes. ¿Pero qué puedo decir de la manométrica? Fácil. Que en un caso puede tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque si tú observas la presión del gas es igual a la presión ATM menos la altura, ¿no? Así. Eso le da un valor negativo. Por otro lado, puedo tener una presión manométrica que sea positiva, que la tengo acá abajo, ¿no? Fíjate, esta es una presión manométrica positiva. Y finalmente puedo tener una presión manométrica que no exista o que sea C. Entonces, se pueden dar estos tres casos para la presión manométrica. A diferencia de esto, la presión del gas, por ejemplo, nunca va a poder ser negativa. En caso de que no hubiera gas, o sea, no hubiera materia, el gas podría tener una presión cero, pero ahí no hay nada. O podría tener una presión positiva, ¿no? Y esto, efectivamente, no se va a dar comúnmente. O sea, que tengas una presión de gas cero, no tendría que haber ejercicio. O sería un ejercicio muy raro, ¿no? No tendría mucho sentido. La presión atmosférica puede ser cero en el vacío, ojo, y esto solo es en el vacío. Mucho cuidado con poner ahí, entre comillas, la lógica de el vacío ocurre cuando. Mi respuesta sería, chicas y chicos, el vacío ocurre cuando ha de existir algún estado, algún momento en el cual yo tenga, no, o no tenga nada, no tenga materia gaseosa. Ahí ocurre vacío, y eso es cero. No hay, se puede considerar un estado de vacío a 2 por 10 a la menos 5 pascales. Eso es falso, eso es fraguaros. Esto es como decirte, yo voy a considerar, por tanto, que a 0,000000002 atmósferas es vacío. Pero, ¿y eso quién lo dice? Yo, pues jefe, deberías hacerme caso. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme eso? Nadie. Yo no soy quien para decirte que sea o no sea, ¿no? Entonces aquí, esto es vacío. Y siempre va a ser positivo. Nunca va a haber, nunca, que el universo no le va a deber a la presión atmosférica, no puede ser negativo, no es posible. La única presión que puede ser negativa por esta causa es la presión manométrica. Eso recuérdenlo muy bien. Hemos visto un detalle importante de manometría. Ojo, no estamos haciendo ejercicios, pero ya hemos visto el detalle de la manometría y hemos visto sus caracteres. Ahora, a todo esto, es bueno que ustedes conozcan el barómetro. Hemos hablado mucho de manometría y hemos visto manómetros. El barómetro, por si acaso, viene de la mano con ya el conocimiento de lo que son las unidades de medida. El barómetro es como si tú tuvieras una tina. Imagínate un bañador de tu mamá, que utilizas normalmente para lavar un plato, para lavar ropa, un bañador. Y acá le colocas un tubo de forma inclinada. Y de pronto con una tripa, puede ser una tripa de lo que sea, ojo, no de animal, utiliza una tripa sintética, le quitas el aire succionando a esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La presión de la atmósfera va a empezar a incidir sobre esta parte líquida y esto como está sujeto, me olvidaba decir, hay unos fierros que sujetan este tubo, va a generar que esto al estar vacío empiece a ascender el líquido que teníamos acá abajo. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Una determinada altura, ¿no? Vamos a lograr una determinada altura. Entonces aquí yo tengo una altura y esta altura nosotros la tenemos en función a la presión que se va generando sobre esta superficie. Listo. Ahora bien, como yo ya tengo la presión y se me va a generar esta altura, mi siguiente misión, ¿cuál debería ser? ¿Qué es lo que yo debería hacer acá? Ya que yo tengo esta presión ATM, yo tengo que darle una explicación numérica, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Entonces, se me ha subido el líquido, ¿y ahí qué significa eso? Resulta que Torricelli, evangelista Torricelli, hizo esta investigación con el barómetro y descubrió que al usar mercurio, la altura a la cual ascendía el mercurio era equivalente a 760 milímetros a nivel del mar. Es por eso que actualmente medimos la presión en milímetros de mercurio, ¿no? Ojo, no son las únicas unidades.
puedes tener también los 760 torricelis. ¿Por qué creen que es igualito el torriceli al milímetro de mercurio? Obvio, porque Torricelli utilizó milímetros de mercurio y en honor a él se generó este tipo de unidad. También podemos estar hablando de una atmósfera, que es el equivalente al milímetro de mercurio, a 760 milímetros de mercurio. Y también podemos estar hablando de un bar, que es el equivalente a una atmósfera de forma. Tengo 760 milímetros de mercurio, 760 torricelis, una atmósfera y un bar. O lo clásico, ¿no? 100.325 pascales, que es otra unidad, 325 pascales, otra unidad súper conocida en el manejo de la presión, ¿ok? No se les quede de lado, por favor, esta es igual a otra unidad típica que nosotros manejamos. 100.325 pascales, que es el equivalente a un bar, a una atmósfera, 760 torrenciales, 760 milímetros de mercurio. Creo que he hecho una expansión global de lo que es la presión y creo que hasta acá, si me he tomado mucho tiempo, créanme que vale la pena porque esta es una unidad con la cual nosotros vamos a trabajar una variable muy común y la que más problemas nos va a traer. Les doy una sugerencia y esto ya no lo encuentran en libros. Cuando ustedes realicen ejercicios de gases, eviten hacer transformaciones significativas a la presión. O sea, transformar la presión, les diré así, está prohibido, no se debe. ¿Por qué? Porque cuando cambias, ponte, estoy trabajando en milímetros, le voy a cambiar a atmósferas, yo lo voy a llevar a pascales, vas perdiendo unidades. ¿Y dónde es que el estudiante comete más errores? En el cambio de la presión. No tanto con el tema de malos cálculos, demás. Es uno de los errores más frecuentes hacer cambios innecesarios de presión. En lo posible, si te dan milímetros de mercurio, trabaja con ellos. Salvo que sean gases húmedos, en su caso ahí vamos a ver una respuesta bella para trabajar en milímetros de mercurio y una metodología bien sencillita. Creo que la van a entender en un 2x3. Presión. Hasta esta parte, en presión, por favor. Hemos avanzado todas estas 800 partes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda, les escucho, por favor. Si hay alguna duda, no duden en decir, ¿verdad? Perfecto, eso está súper bien. Entonces, procedemos. Miren, pues ya me han pasado los horarios. Saben, nuestro horario es de 2:30 a 5:30, así que prepárense, chicas y chicos, la siguiente semana los de carnet impar pasan conmigo el viernes, o sea, ahí nos vemos la hora larga. Y la hora corta nos vemos el sábado con el carnet par. Y creo, imagino que se los van a pasar al grupo igual, o les van a avisar, o tal vez ya les han avisado, no lo he visto, creo que ya han pasado algo. Y bueno, estamos en ello. Parte 1. Parte número 2. ¿Qué hacemos acá ahora? Bueno, la presión total ya la hemos explicado. Vamos a la siguiente variable, el volumen. Una belleza. Bueno, ¿sabes? Del volumen hay algo muy bonito para comentar, ¿no? En gases, el volumen es el mismo para todos los gases que están en un recipiente. Me explico. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un gas. Así tal cual, ¿no? Sencillo. Espacio que ocupa un gas. Un gas. Y sí, cuando yo hablo de esto, hablo de que hay un volumen y en este volumen el gas está ocupando todo su espacio porque tiende a la expansión. Pero si tengo tres gases, voy a representar con esto los gases. Aquí tengo un primer gas, expandir. Pero le meten un segundo gas, se expande igual, todito. Le meto un tercer gas, listo, se expande de la misma manera. Le meto otro gas, listo, y todito se sigue expandiendo. ¿Sabes qué ocurre acá? Tú puedes mezclar lo que quieras. Los gases son las mejores soluciones que existen. Se generan disoluciones perfectas. De hecho, yo les cuento una experiencia. Cuando trabajábamos realizando multivitamínicos, hay vitaminas que al mezclarlos se sobresaturan. Entonces no puedes tener vitamina A, B, C, por ejemplo, no unidas. ¿Qué es lo que haces? Tienes que hacer una evaporación de la vitamina, mezclarla en estado gaseoso y luego llegar a hacer una sublimación inversa violenta para generar una pastillita. Una belleza. O sea, de eso y en industria, los que vayan a trabajar en el área química de industrial, les va a fascinar. Es muy bonito, ¿no? Pero bueno, el espacio que ocupa un gas. Y consideramos que
todos los gases en un mismo recipiente ocupan, ocupan el mismo volumen. ¿Listo? Y esto se cumple aquí siempre. Salvo por Amagat, que Amagat es una aplicación muy especial, pero nada tiene que ver con esto. Ya, nada tiene que ver con esto. Es otra cosa. ¿En qué mides los gases? Unidades de los gases. Litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicas y toda aquella unidad que se puede elevar al cubo que en su mente quepa. Y los galones, ¿ok? Los famosos galones, que son del análogo británico al litro. Listo. Pasamos a la siguiente. Vamos con la temperatura. Cada una de estas variables tiene su explicación. ¿Qué es la temperatura? Creo que ya hemos visto temperatura. Y decíamos, es la sensación térmica de referencia al movimiento molecular. Súper sencillo. Sensación térmica de referencia al movimiento molecular. Referencia al movimiento molecular. La temperatura, nosotros la vamos a medir en gases siempre en escala absoluta. Reitero, en gases la temperatura siempre se mide en escala absoluta, en Kelvin o en Rangel. ¿Por qué? Porque hay ecuaciones como esta que la voy a poner acá arriba. Ojo, esta es una ecuación que la traigo de contrabando, de lo que es ya, pondré la N nomás, de lo que es ya la parte de ecuaciones, no nos va a faltar mucho, de estados. En esta ecuación, ¿qué pasa si te pongo una temperatura de 0 grados? Diría que no hay presión de oxígeno. Y eso es mentira, porque créeme que a 0 grados Celsius todavía hay oxígeno en el ambiente, no pasa nada. Todos podemos respirar tranquilamente, ¿verdad? Que a 0 grados Celsius hará frío, pero respiro tranquilamente. Y claro, esta ecuación ha sido diseñada para trabajar con temperaturas absolutas y no relativas, ¿no? Entonces, a tomar en consideración eso. Siempre utiliza temperatura absoluta. Finalmente, el número de moles es la cantidad de gas, la cantidad de materia gaseosa, ¿no? Esto es los moles, por si acaso, moles, no es otra cosa que la cantidad de materia gaseosa. Perfecto. Entonces, acá yo tengo cantidad de materia gaseosa que debe estar directamente relacionada al número de moles. Y es una fantasía realmente tener estas relaciones porque a mí me sirve muchísimo. Ahora, vamos a, vamos a empezar a generar algún tipo de vínculo entre todas estas variables. Empezando acá a hablar acerca de dos modelos gaseosos, que es muy rápido, ¿no? Tenemos el modelo del gas real, el más conocido es el de Van der Waals, que no vamos a incidir mucho, y el modelo de gas ideal. Bueno, ahora, las variables se aplican a todos. ¿Cuál es la diferencia? Que el gas real funciona, ojo, funciona cuando tienes elevadas temperaturas y tienes presiones, no, miento, al inverso. El gas real funciona cuando tienes elevadas presiones y bajas temperaturas. O sea, a una temperatura de menos 20 grados Celsius, con una presión de 5000 milímetros de mercurio, que sirve un modelo de gas real. Sirve. Pero cuando te encuentras a elevadas temperaturas, 20 grados Celsius, 30 grados Celsius, 5 grados Celsius, hasta por ahí, y una presión baja, una atmósfera, 3 atmósferas, 5 atmósferas, ¿cómo que se da? ¿Cómo que sirve, no? Y 5 atmósferas y es hablar un poquito elevado, pero ¿cómo que sirve? Modelo de gas ideal se aplica en estas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Que en el modelo de gas real, tú lo que vas a tener es una mezcla entre el gas
y el líquido. O sea, gas y líquido van a llegar a interactuar. Voy a tener gas en un ambiente, voy a tener líquido también. Voy a tener líquido, voy a tener gas. La licuefacción se va a ir dando acá. Esos procesos que tú ves en la fábrica de garrafas de Sincata, de engarrafadora, es este proceso de garrera. En cambio, el proceso de gas ideal es aquel que vemos en la naturaleza, en algunas plantas donde tengo solamente gas. Es un poco hipotético, ¿no? Para esta etapa sí le sirve un montón, pero cuando ya entren a termodinámica van a haber mejores modelos de gas. Justamente cuando yo tengo la temperatura muy elevada y la presión muy baja, yo puedo ver el modelo del gas ideal. Y acá hay que cumplir determinadas condiciones. La primera, ¿no? Condición, y esto viene heredado un poco más de lo que veíamos antes, que la distancia tiene que mantenerse muy, muy lejana. Si la presión aumenta mucho, la presión es muy elevada, esto se va a acercar y eso no es conveniente. Segundo, ya no hablamos mucho de fuerza, sino hablamos de un movimiento. Aquí el movimiento es un movimiento rectilíneo de las partículas, rectilíneo, pero además de ser rectilíneo, fuera de ello, lo que me interesa es que el movimiento genere choques elásticos. ¿Qué quiere decir que los choques sean elásticos? Cuando un choque es elástico, la energía perdida no existe. Elástico. O sea, energía perdida igual a cero. No hay energía perdida. Toda la energía se conserva, ¿ya? Eso, tómelo de hecho. Siguiente, en un gas ideal siempre se tiende a la expansión. Eso es típico. O sea, si yo abro un gas real, un gas ideal, en un ambiente, este va a tender a expandirse a todo el ambiente. Eso es muy común. Y un principio que tal vez no viene de esto, viene más de la cinética molecular, que la velocidad molecular está directamente o es directamente proporcional o es equivalente casi, no, equivalente no, mal dicho, es directamente proporcional a, a la temperatura. De nuevo, la temperatura, los gases se mueven más. Esto son principios que van a ayudar a plantear primero las leyes empíricas de los gases y luego la ecuación de estado. Sin esto no podemos. Y justamente a partir de estos principios es que se plantean las tres leyes empíricas conocidas, ¿no? La ley de Gay-Lussac. No, primero empezaremos por el más conocido. La ley isotérmica. ¿Quién plantea la ley isotérmica? Tienes tres famosos científicos que han trabajado sobre las leyes de los gases. Charles, Boyle y Gay-Lussac. Sus nombres no los tienes que olvidar, pues son normalmente preguntas teóricas. Esta es también denominada la ley de Boyle. ¿Qué es lo que dice la ley de Boyle? ¿Qué es lo que habla la ley? Nos dice, señores, cuando la temperatura permanece constante, ¿qué ocurrirá con la presión? ¿No? La pregunta típica bueno, en cierto momento se hace con Boyle, ¿no? Dice, la presión va a ser inversa o directamente proporcional. Y al hacer la prueba, él se da cuenta que la presión era inversamente proporcional, o sea, al volumen, ¿no? A medida que yo aumento la presión, el volumen se reduce. A medida que yo expando un gas, la presión se reduce. Entonces, ¿en qué queda esto? Esta ecuación, o esta proporción se vuelve la ecuación. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, ¿no? Y esto, al final, acaba convirtiéndose también en una estructura gráfica bidimensional, donde yo, por un lado, voy a tener al volumen, para disculpar la choques, y por otro lado, a la presión. ¿Qué dice esto? Yo tengo presiones muy elevadas, volúmenes muy bajos, y estos paulatinamente se van haciendo más llanos, ¿no? Esto es lo que genera una relación de ¿no? Y esto, obviamente, se va a llamar una curva que se le llama la curva isoterma. Es un isoterma esto. Sobre un isoterma hay una temperatura específica en función a su posición. Yo puedo tener un isoterma acá, otro isoterma acá, otro isoterma acá. Puedo tener varios isotermas. Sobre este isoterma se trabaja con una temperatura constante. Tú le puedes decir 35 grados Kelvin.
listo, es 35 grados Kelvin durante toda la curva. Eso es lo que se cumple acá, ¿no? Eso para recordarlo. Ah, y para variar, si tengo temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4, ¿cuál creen que será la relación entre estas temperaturas? Es súper sencillo para recordarlo, ¿no? Es bien fácil. A medida que tú te vas acercando más a este punto, date cuenta que el volumen se vuelve cero. Eso quiere decir que la temperatura 4, obvio que es menor que la temperatura 3, y obvio que esta es menor que la temperatura 2, y obvio que esta es menor que la temperatura 1, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque mientras más te acercas a este punto de unión, lo que tú tienes es el cero, ¿no? Entonces, eso para tomarlo bien en cuenta con el caso de la ley isotérmica. Otro, viene con la ley isobárica. Isobárica. La ley isobárica la plantea este caballero que se llamaba Charles. Y bueno, a diferencia de esta inversamente proporcional, esta te dice, a medida que la presión o mientras la presión sea constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, a mayor temperatura, mayor volumen. Si yo en un día caliente quiero respirar, créanme que me va a costar mucho más que en un día frío. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya aumentando la temperatura, el volumen se reduce. Y esto se vuelve justamente otra ecuación de este tipo, ¿no? Al final, esto va a llegar a constituirse en una gráfica donde yo tenga dos brazos o dos valores de ingreso. Uno va a ser la temperatura y otro va a ser la presión. ¿Y cómo funciona esto? Así. Son líneas rectas. Yo voy a tener acá una relación justamente entre lo que es presión y temperatura. No, mentira. Estoy mintiendo, estoy macaneando. Entre volumen y temperatura. Volumen y temperatura. ¿Qué ocurre pues acá? A medida que esta curva puede irse elevando, yo voy a tener mayor volumen y obviamente una temperatura que se vaya volviendo un poco. ¿Qué es lo que quisiera decirme esto? Si yo esta curva la tengo muy plana, muy baja, date cuenta que con pequeñas elevaciones de la temperatura voy a aumentar la presión. O sea, tengo una relación de este tipo. Si yo esto lo denomino presión 1, esta presión 2, a esta presión 3, yo voy a decir la presión 1 va a ser mayor a la presión 2 y después está mayor a la presión 3. Y estas presiones, o sea, son denominadas, cada una de estas líneas son isóbaras. Un isóbara, ¿no? No es isoterma, esta es la isóbara. Otra ecuación. Vamos a la ley isocórica. Esta es planteada por el Gay-Lussac. Y esta es planteada por Gay-Lussac. Y Gay-Lussac plantea que cuando el volumen es constante, lo vamos a poner a un volumen constante, la presión puede decirse que es directamente proporcional a la temperatura. Ah, si no, pregúntale a alguien que haya puesto fuegos o bajo su garrafa. Va a explotar. O sea, va a tener riesgos inherentes a elementos a alta presión. La presión 1 sobre la temperatura 1, por tanto, es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, que es la ley de Gay-Lussac. Esto se explica en un cuadro donde yo tengo a la temperatura y tengo a la presión, ¿no? Temperatura 2, ¿qué estoy poniendo acá? Y acá voy a tener líneas que son estas isócoras que van a salir de esta manera, ¿no? Acá con el volumen 1, acá con el volumen 2, acá con el volumen 3. ¿Y qué voy a decir acá? El volumen 1 va a ser mayor al volumen 2 y mayor al volumen 3. ¿Por qué? Porque a medida que mi volumen sea mayor, la temperatura también está relacionada a ese volumen mayor. Entonces va a estar directamente vinculado. Esto es algo muy importante igual para mencionar, por favor, y para que se tome muy en cuenta. Tengo entonces, y esta curva se llama isósceles. Acá, con todo esto,
Voy a tener estas tres leyes, la isotérmica, la isobárica y la isocónica. Pero me va a quedar todavía una ley, que es la famosa ley combinada. Ley combinada que yo le diría que es como una juntucha matemática. Se puede dar una explicación de esta ley. No vale la pena, porque no te la van a pedir tampoco. Yo puedo decir acá, la ley combinada no es otra cosa que la interacción de presión 1, volumen 1 y temperatura 1, que es igual a la presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Pero además puedo decir que la presión 1, por tanto, por el volumen 1 sobre la temperatura 1, es una constante. ¿Qué tiene que cumplir esto? Fácil, el número de moles tiene que ser constante. Y algo que me olvidaba para las anteriores. Ojo, no solamente el volumen tiene que ser constante, sino el número de moles también tiene que ser constante. Lo mismo más arriba, no solamente debe ser constante la presión, el número de moles también tiene que ser constante. Ojo, para más arriba, no solo tiene que ser constante la temperatura, el número de moles también tiene que ser constante. Entonces, como vamos a tener constantes el número de moles en todos estos puntos y cada una de las variables, acá ocurre que el número de moles permanece constante y por tanto es posible. Y si yo quiero llevar esto a convertirse en una ecuación de estado, voy a decir, y entonces se podrá dar lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a número de moles 1, R y temperatura 1. Que esto ya como que está queriendo nacer y nace antes de que yo lo nombre, ya, que es la ecuación de estado, que nace como parte de esta situación, ¿no? Que esta equivalencia, o sea, esta relación puede ser equivalente al número de moles. Es como decirte que, pongámoslo genérico, presión, volumen sobre temperatura es proporcional al número de moles. Y ahí aparece esta R como una constante de equilibrio. Listo, señores, y ahí termina esa etapa. Pero bueno, pongámoslo así. ¿Qué involucrará que el número de moles sea constante? Te lo explico fácilmente. Cuando en las leyes empíricas el número de moles es constante, implica que no hay condensación. Ajá. Otro, no hay reacción química. Porque si hay reacción química, el número de moles ya no es lo mismo. Si yo tenía 5 moles de carbono, luego tengo un mol de carbono. Uy, ha cambiado el número de moles, ya no es lo mismo. Si yo tenía agua y luego esa agua en forma de gas, de vapor, se me vuelve líquida, ya no tengo condiciones para mencionar esto, ¿no? Entonces son puntos muy complicados, ¿no? Son puntos demasiado complicados, que a nosotros obviamente nos dificulta el trabajo acá, para poder utilizar las ecuaciones empíricas. Sin embargo, esta que es la ecuación de estado, a nosotros nos da una idea para poder trabajar con, no solo, yo diría no con un número de moles constante, que si es el caso, puedo trabajar con dos ecuaciones de estado separadas para hacer número de moles variables. Pero eso enseguida se los explico. Primero veremos la ley de Avogadro, que es una antesala a la ecuación de estado, que ya están haciendo antes de que la nombremos. Ley de Avogadro. Listo. ¿Qué pasa con esta ley de Avogadro? Dice, los volúmenes iguales de cualesquiera dos gases a la misma temperatura, o sea, una temperatura similar, y además a una presión igual, similar, o sea, una presión similar, contienen los mismos números de moles. Y en este caso vamos a mencionar un número, no de moles, sino de moléculas similar. Bueno, ¿qué involucra? Que un mol de gas, ustedes ya saben esto por átomos y moléculas, va a acabar teniendo 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas. Eso nosotros lo veíamos ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de átomos y moléculas, decimos un mol es el equivalente a la molécula. Es justamente lo que pasa acá. Entonces va a tener esta relación. Esto me permite hacer una cosa. Te preguntarás, ¿qué?
me permite establecer lo que son las condiciones estándar y las condiciones normales. Condiciones normales. Y obviamente también las condiciones estándar. Yo para esto siempre me baso en bibliografía. No me gusta hablar a cuello pelado y decir, señores, esto es porque sí. Las condiciones normales, de acuerdo al libro de Coronel, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier lugar, y me puedo basar en esto, es la temperatura de 273 grados Kelvin, va a una presión equivalente a una atmósfera y a un volumen equivalente a 22,4 litros. Por otro lado, las condiciones estándar, presión y temperatura estándar, y el volumen molar estándar han de ser directamente equivalentes a estos valores, son análogos, son lo mismo, ¿ya? Esto lo puedo reforzar en el libro de Coronel. Si alguna vez les preguntan, ¿y de dónde sale eso? El libro de Coronel, ojo, ¿no? Voy a revisar, sin embargo, un detalle para mañana, el tema de las condiciones estándar de acuerdo a lo que dice nuestro libro del PREF. Pero hasta donde yo tengo entendido, de acuerdo a estas condiciones, debería ser lo mismo. Si no fuera lo mismo, muchachos, que cambiaría la temperatura, que va a ser 25 grados Celsius. Pero eso es relativo, o sea, depende de la interpretación. Desgraciadamente en la química, esta etapa depende mucho de la interpretación de quien lo vea. No es tan halagüeño. Créanme que el ingeniero Coronel sabía lo que hacía, es un docente de expertise, de tiempo, pero para ponerlo en consideración. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Gracias, fuera a la denominación de los gases, las condiciones normales, tú puedes hacer el cálculo del valor de R experimentalmente, ¿no? Y R vas a decir que es igual a la presión por el volumen dividido entre NT. Tienes que hay un mol, una temperatura, bla, 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 y vas a calcular el valor de R. ¿Y qué es lo que logras con el valor de R? Darle sustento a tu ecuación de estado. ¿Qué es la ecuación de estado? Ya le vamos a poner eso acá abajo, ¿no? Esto es lo que más me interesa que ustedes sepan. Ecuación de estado. Una ecuación de estado es aquella que observa las características de las variables en un solo estado o etapa. Presión 1, volumen 1, es igual al número de moles de 1, R y temperatura de 1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te estoy hablando de la presión, el volumen, el número de moles, la temperatura en etapa 1, quiere decir que en este momento, en este estado, estos son los valores. Si cambia la temperatura, y es otro estado. Si cambia el número de moles, y es otro estado. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que me permite plantear otro estado. ¿Acaso me limitan? Para nada. Puedo plantear cuantos estados yo quiera. Entonces, tengo un estado 1 y tengo un estado 2. Y tú deberías trabajar más con ecuación de estado que con ley empírica. Porque la ecuación de estado permite incluso hallar las leyes empíricas. Te lo demuestro. ¿Qué pasa si tengo estas dos ecuaciones de estado? Y ponte que aquí te digo, ¿sabes qué? El número de moles es constante para esta situación y la temperatura también es constante. ¿Sabes qué ley sería? Esta es la ley de Boyle, ¿no ve? Entonces, ¿sabes qué hago yo? Agarro y divido las dos ecuaciones entre sí. Y al dividirlas, chas, 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 chas. ¿Y sabes qué me va a quedar? Me queda que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y quien no me crea, revise más arriba, esta es la ley de Boyle. Listo. Si alguien por ahí me dice, no, ingeniero, ¿sabe qué? En realidad el número de moles era constante y también era constante la presión. Esto, ¿a qué les hace recuerdo? A la ley isobárica, a la ley de Charles, ¿no? Entonces yo digo, ya de acuerdo, presión, volumen es igual a NRT, a ver qué pasará con esto. En el otro estado, presión, volumen es igual a NRT, a ver qué pasará con esto. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, divido. Listo, presión, presión, número de moles, eres una constante. Entonces el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y una belleza, mira, acabo de descubrir la ley de Talbricius. No es nada del otro mundo si conoces que la ecuación de estado tiene un poder increíble. Incluso te puede ayudar a encontrar cosas que ni tú mismo te imaginarías. Por ejemplo, cosas que Boyle no te ayudaría a encontrar. ¿Qué pasa si ojo, qué pasa si solo varía el volumen, o que el volumen solamente es constante? Todo lo demás varía, incluyendo el número de moles.
Y esto se puede dar en un reactor. En un reactor tú puedes tener el volumen constante porque es la estructura que no va a cambiar, pero todo lo demás cambia. Entonces yo puedo trabajar así. Ah, muy bien. Volumen, presión, número de moles, temperatura, otra vez presión, volumen, igual número de moles, de temperatura. Aquí 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Divido, al dividir esto se va. ¿Qué me queda? Ah, y esto también se va. Me queda que la presión de 1 sobre la presión de 2 es igual al número de moles de 1 sobre el número de moles de 2 por la temperatura de 1, la temperatura de 2. O sea, la ecuación de estado es una herramienta así de poderosa. Por eso ese pavo ratón es tan interesante y tan útil para todos nosotros. Si no tienes ecuación de estado y no sabes manejarla, sí estás en dificultades. Porque no vas a poder hacer ecuaciones en estado de gas, no vas a poder hacer ecuaciones con gases húmedos. O sea, te dificulta. Domina la ecuación de estado y todo lo demás vas a dominar. Eso con seguridad. Mi mejor consejo, ¿ya? Eso porque yo lo he visto. Domina esta ecuación. PV es igual a NRT. Y créeme que no hay más que conocer los valores de R. ¿Cuáles son los valores de R? Para recordarlos siempre, por favor. Y para que lo vean, si alguien llega en este momento, se ha salido, para que vea de dónde viene. El valor de R, ¿cuánto podrá ser? Voy para empezar por el primero, 0.082 atmósferas litros sobre Kelvin. Segunda opción, 62.4 milímetros de mercurio litro sobre Kelvin. Última opción, 8.31 joules sobre Kelvin mol. Esto es cuando trabajo con energía, por si acaso. Date cuenta acá que puedo hacer cambios, porque has aprendido a hacer cambios de factores de conversión. Puedo transformar las atmósferas, puedo transformar los litros, puedo transformar los moles. Los moles no voy a transformar a milimol ni a kilomol. Puedo transformar esto, ¿no? Esto puedo transformar. Ahora, el Kelvin, ingeniero, ¿cómo transformo un Kelvin, no? En realidad, date cuenta de dos cosas. Los grados Kelvin y los grados Celsius tienden a ser iguales, ¿verdad? Ya, por equilibrio, en el momento en el cual tú trabajas con estos tienden a ser iguales, una variación que es similar. Aprovechando esto, tú puedes decir que los grados Kelvin y Celsius son lo mismo acá. Entonces, a mí me daría lo mismo hablar de 0.082 atmósferas litro sobre grados Celsius mol. Pero esto nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque como les he dicho, la temperatura jamás en una ecuación de estado puede ingresar con valores relativos. Si no voy a cometer un error, una falla garrafal, ¿no? Tremendo. Lo que sí puede pasar es que me pidan la relación de Kelvin a Rankine. Eso se hace relativamente sencillo igual. Solamente calcula la variación que existe entre el Kelvin y el Rankine. O sea, y esto se hace utilizando las ecuaciones que hemos visto para gradientes de temperatura y encuentra la relación Kelvin-Rankine entre el gradiente y vas a aplicar ese factor de conversión en este caso. Eso es todo, ¿no? Es bastante sencillo, bastante llevadero el proceso, nada del otro. Ahora bien, eso con los valores de R. Hasta acá es la parte, digamos así, más metodológica. O sea, métodos de resolución a través de la ecuación de Boyle, la ecuación de Charles, la ecuación de Gay-Lussac, la ley combinada, y todo eso me lo paso por delante porque la verdad yo me quedo con la ecuación de estado, que es la ecuación más bella que a mí me puede servir para resolver todo. Lo demás es muy buen conocimiento, muy interesante, pero créanme que no sirve de mucho cuando dominas la ecuación de estado, francamente. O sea, no es por nada, pero alguien que les aplica, que lo ha aplicado, se los dice, ¿no? O sea, no hay más. Ahora, hay como que, yo lo voy a sacar acá como un subapéndice, hay como quien dice aplicaciones. Hay personas que no saben sacar la densidad a partir de esto, ¿ya? Y hay ejercicios donde te van a pedir la densidad de un gas. Bueno, de ecuación de estado soluciona ese problema. ¿Cómo lo soluciona? Fácil. La presión por el volumen es igual al número de moles, pero el número de moles es la masa sobre el peso molecular multiplicado por el ET. Si esto es así, entonces la presión por el peso molecular es igual a la masa sobre el volumen, ET, y de acá, esto que vos tienes acá se denomina densidad. Y la densidad no es otra cosa que la presión peso molecular sobre ET. Primera gran ecuación de la densidad de un gas. Segunda gran ecuación para hacer cálculos del peso molecular.
Medio que no hay mucha dificultad igual con esto, pero para ponérselos así, de esta ecuación yo lo que hago, ¿no? Presión, volumen es igual a la masa, peso molecular, RT. Acá, peso molecular va a ser igual a la masa, RT, dividido entre presión, volumen. Listo. Y si quieres lo puedes volver densidad, o sea, puedes hacer lo que tú quieras acá, ya depende de ti, ¿no? Pero esa es la manera de calcular el peso molecular y la densidad en el caso de un gas. Se los paso porque es parte del programa y es parte de un poco lo que nos interesa ir avanzando, ¿no? Eh, Continuando, creo que acá una parte singular es el estudio de la mezcla del gas. Entonces, acá le coloco mezcla de gases. ¿Qué es la mezcla de gases? Bueno, la mezcla de gases no es otra cosa que agarrar un recipiente y juntar físicamente varios gases, ¿no? Aquí voy a tener dióxido de carbono, por aquí voy a tener oxígeno, por aquí le voy a poner gas butano, ¿no? Lo mezclo todo. ¿Cómo se aplica la mezcla de gas? A partir del número de moles, el número de moles total es igual al número de moles de 1 más el número de moles de 2 más todos los otros números de moles hasta el número de moles. Aquí, yo lo que puedo hacer es considerar lo siguiente. Por ecuación de estado, el número de moles es igual a presión por volumen sobre, ¿no? Y al sustituir yo tengo la presión total, volumen total, R y la temperatura igual a la presión 1, volumen 1 sobre R, temperatura 1, más la presión 2, volumen 2, R sobre temperatura 2, más todo lo que viene más adelante, ya, a la presión subir, volumen subir, R, temperatura subir, ¿no? Entonces tengo todo esto. Lo que yo voy a hacer es hacer una simplificación, ¿no? Porque puedo. R para empezar va a ser lo mismo, ¿sí o no? El volumen, ¿qué les he dicho? El volumen en una mezcla de gases siempre es el mismo. Chao, volumen. La temperatura, ¿por qué va a ser diferente? Por lo tanto, la presión total es igual a la presión de 1 más la presión de 2 más todas las otras presiones, ¿no? Más la presión subida. Bueno, de esta nada, de esta macanita, es que se preció Dalton de hacer la ley de Dalton. Y esta es la ley de Dalton, o sea, de simplificar cosas. Esto se le llama ley de Dalton. Créanme que cualquiera de ustedes podría hacer una cosa así, solamente las razones y te juegas con ello, listo. Bueno, hay que estar muy metido también en esto, ¿no? Es que Dalton ha debido hacer lo suyo para llegar de acá a acá. Bueno, ya reconozcamos a Dalton, finalmente está muerto, o sea que le vamos a reclamar. Esta cosa sí se tiene que cumplir. Hay una ecuación más, la masa total. La masa total la voy a considerar como la suma de las masas parciales. La masa 1 más la masa 2 más todas las masas hasta la masa, ¿no? La suma de todas las masas es la masa total de un gas. Ahora, también voy a entrar al concepto de lo que es la fracción molar. Aquí vamos a hablar acerca de la fracción molar. Entonces, ¿qué será la fracción molar? La fracción molar va a ser una parte, una fracción, un pedazo del número de moles que yo tengo. Si voy a hablar de una fracción molar, yo voy a decir, la fracción molar es una parte subir sobre una parte total o una presión parcial sobre una presión total, ¿no? Esta fracción molar siempre me va a dar un número que es menor a 1, siempre, ¿no? Salvo que sea el único componente, digamos, ahí no saco fracción molar, ya va a ser de canto 1. Pero si tiene más de un componente, entonces esto se va a cumplir. Si esto se cumple, obviamente para la presión, también se cumple para el número de moles por analogía. Date cuenta que esto y esto es prácticamente lo mismo. Sería el número de moles subir sobre el número de moles total. Igual, esto tiene que ser menor a 1. Nos damos cuenta un poquito de esta figura, ¿no? Acá, con todo esto, yo lo único que voy a hacer acá es también jugar con el tema de la sumatoria de las fracciones molares. La fracción molar de 1 más la fracción molar de 2 más la fracción molar de 3 más todas las fracciones molares que tú te imagines en la vida, siempre tiene que ser la suma total igual a 1. Eso tiene que ser un hecho, una evidencia, ¿ya?
Eso, ojo, para tomarlo muy, pero muy en consideración. Ahora bien, cuando yo quiero calcular, cuando yo quiero calcular la fracción molar de una mezcla gaseosa en relación al peso molecular, hay una ecuación que me permite calcular el peso molecular específico de una mezcla gaseosa. ¿Ya? Gaseosa. No es que no se pueda por otro modo, es más, si tú pudieras calcularlo de esta manera, porque esto se aplica tanto como para un gas como para una mezcla de gases. Si tienes la masa total de la mezcla de gases, bueno, R siempre vas a tener, tienes la temperatura, tienes la presión y el volumen, hazlo, calculalo con esta ecuación. Yo, de hecho, estaría tentado a calcular así, porque con esto siempre hay algo más de dificultad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, voy a partir de la ecuación que tengo acá. Y voy a decir, ajá, la masa total es igual a la masa de 1 más la masa de 2. Lo voy a dejar la masa de 2, no quiero escribir más. Ya está la masa. Y acá voy a decir que el número de moles no es otra cosa que la relación entre la masa y el peso molecular. Si esto es así, el número de moles total por el peso molecular promedio es igual al número de moles de 1 por el peso molecular de 1, más el número de moles de 2 por el peso molecular de 2, más todo lo que viene sucesivamente, más el número de moles sub i por el peso molecular sub i, como se darán cuenta hasta acá. Y lo único que yo tengo que hacer, o sea, la única gracia, es enviar este número de moles total a dividir. Cosa que yo voy a tener una cosa así, número de moles de 1 sobre el número de moles total por el peso molecular de 1 más el número de moles de 2 dividido entre el número de moles total por el peso molecular de 2 más todo lo que en tu imaginación quepa, más el número de moles y sobre el número de moles totales por el peso molecular. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Una cosa súper fácil. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Si te das cuenta, esta cosa de acá, oye, medio que solamente hay que prestar atención, pues te cuento que esa cosa de acá la tienes acá. ¿Qué es eso? Es una fracción molar. Y una fracción molar simplemente acabará escribiéndose como la fracción molar de 1 por el peso molecular de 1 más la fracción molar de 2 por el peso molecular de 2 más todo lo que te venga en la imaginación más adelante, más la fracción molar sub i por el peso molecular. Listo, chicas, chicos, eso es calcular el peso molecular de una mezcla gaseosa. Ojo, si no tienes la oportunidad de calcularlo con la ecuación de arriba. Si no te dan la masa, que es lo único que no te podrían dar, puedes hacerlo de esta otra manera, ¿no? Pero esto, como ya les he dicho, es más largo, porque tienes que conocer la composición, porque tienes que conocer la fracción molar, o por lo menos poder calcularla de alguna manera. Listo, muy bien. Más abajo entramos a lo que es la ley de Amagat. Le pongo ley de Amagat. ¿Qué nos dice la ley de Amagat? A ver, Amagat. Bueno, en la ley de Amagat ya se habla de otra relación más. ¿Cuándo se aplica la ley de Amagat? Bueno, dice, a temperaturas absolutas y presiones absolutas constantes, el volumen total de una mezcla es igual a la suma de volúmenes parciales. De volúmenes parciales. A ver, permítame un segundo. Textual, un segundo. Aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? A ver, no es que en un recipiente donde están metidos los gases, esto se cumpla. Esto generalmente ocurre cuando tengo dos gases separados externos, o tres inclusive, que están a las mismas condiciones de presión y temperatura.
Si es que esto se cumple, el volumen total de la mezcla, o sea, de mezclar este cuate con este otro cuate y este otro cuate, así estos tres se mezclan, va a ser igual a la suma de sus volúmenes parciales. En todo caso, si tengo dos, ponte que estoy en una refinería no en una refinería, en una área de extracción de gas, y tengo tres bombas de reservorios de gas. Digo, ¿cuánto tiene esto? ¿Cuánto tiene esto? ¿Cuánto tiene esto? Tanto, tanto, tanto. ¿Qué temperatura estará la misma? ¿Cuál es la presión? La misma. Si todo está a la misma presión y a la misma temperatura, ¿qué puedo hacer? Sumar los volúmenes. Y eso es lo que yo podría hacer. En todo caso, acá, el volumen total sí sería igual a la suma de los volúmenes parciales de elementos separados. Sin embargo, esto también ha de poderse aplicar a otros casos donde sí tenga mezcla de volúmenes, pero no para hacer esto, sino para solo sacar porcentajes. ¿Qué te permite? Es fácil. Te permite decir, la fracción molar, por tanto, del volumen, no es otra cosa que el volumen subir sobre el volumen total. Ni siquiera solo del volumen. La fracción molar subir es esto. Y también el porcentaje en volumen no es otra cosa más que el porcentaje de la fracción molar. O agarrar la fracción molar que tengas y multiplicarla por 100. Para esto sí te llega a aplicar para esta cosa. Sí se aplica para eso. En otro caso, no se llega a aplicar. Y esto es el punto final, porque hablar de amágata es el punto final antes de entrar a la última parte que son gases. Si se han dado cuenta, toda la parte teórica, absolutamente la hemos ido viendo como un rodillo, porque es fácil, es rápido. ¿Y por qué hago yo esto? Porque si me voy a dedicar a ver, mira, ya vamos a entrar a la última parte, que es la de gases húmedos, pero si yo me voy a dedicar a ver una cosa por una y voy a hacer un ejemplo suavecito, no funciona. Esto hay que verlo como un rodillo gases, porque al final hay ejercicios donde entra de todo un poco y hay que estar preparado para ejercicios bien difíciles. Esos ejercicios difíciles los vamos a hacer el día de mañana, pero hoy me voy a dedicar a acabar hasta la última parte de gases, que son gases húmedos con ustedes, ¿no? Y aclarar cualquier duda, cualquier consulta que tendrían al respecto. Bueno, vamos de la siguiente forma. Aquí ya entramos a gases húmedos. ¿Cuándo consideramos que un gas es húmedo? Primera condición, tiene que ser una mezcla de gases. Sí, señores, tiene que ser una mezcla. Ah, pero me está diciendo que es una mezcla. ¿Y cuáles son los componentes? Fácil. Uno de los componentes es un gas seco y el otro de los componentes es vapor. Listo, es una mezcla. Por lo tanto, se tiene que cumplir todo lo que hemos visto hace un rato en mezcla de gases, todo, pero con particularidades. ¿Cuál es la particularidad acá? El número de moles cambia o tiende a cambiar. Entonces aquí tienes que ser cuidado. ¿Y de quién cambia el número de moles? Del vapor. Pero consiguientemente, como cambia el número de moles del vapor, también cambia el número de moles de quién? De la mezcla gaseosa. Es una de ida y venida, o sea, cambia el número de moles de vapor, cambia automáticamente el número de moles de la mezcla. O sea, eso es una evidencia. Primera regla. Segunda, como se aplica mezcla de gases, tome en cuenta que la presión del gas húmedo o gas mezcla es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor. Pero esta es presión de vapor real. Ahorita vamos a entrar a ver qué es la presión de vapor real y la diferencia con lo teórico. 3. También se aplicará que el número de moles de gas húmedo es igual al número de moles de gas seco más el número de moles de vapor en su estado real. Ojo, no real, no puede ser de otro tipo. 4. El número de moles, o mejor dicho, la presión, va a estar limitada por una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación que me dé la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Ponemos. Esta humedad relativa, yo la voy a calcular como la presión de vapor real respecto a la presión de vapor teórica, multiplicado por 100. Bueno, ingeniero, no entiendo qué es cada una de estas cosas. Esta cosa es algo que te van a dar en el ejercicio, que va a estar entre 0 y 100. Esta otra cosa la vas a sacar de tablas. En tu caso, te la van a dar del ejercicio.
Y esta está en función a la temperatura y a la sustancia. ¿Qué sustancia? La sustancia que sea el vapor. Ojo, que no todos los vapores son agua. Puedo decirte, la presión de vapor de agua a tanto es tanto, ¿no? De agua. Pero ¿qué pasa si tienes acetona? Es diferente la presión de vapor, no es la misma. Y varía en función a la temperatura y al tipo de sustancia, ¿no? Entonces, siempre, si hay cambio de temperatura, ojo, que va a variar la presión de vapor de canto. Eso es un hecho. La presión de vapor real es el resultado del producto entre la humedad relativa y la presión de vapor total. No tiene un concepto por sí misma, salvo que te dijera, es la presión de vapor que se va a aplicar en un ejercicio de gases húmedos, el cual lo vamos a resolver de esta manera. Y me parece muy chusto hacer eso. No es la forma indicada para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo que va a quedar ahí? 5. ¿Qué va a hacer? Ya tengo la humedad relativa. Entro a lo que es la humedad absoluta. Es la humedad absoluta. Es un indicador, no voy a decir más, es un indicador que relaciona masa de vapor respecto a la masa de gas. La humedad absoluta es masa de vapor sobre masa de gas. Y nuevamente acá no le pongo vapor de agua porque puede ser vapor de acetona, puede ser vapor de alcohol etílico, puede ser vapor de metanol, no, puede ser cualquier tipo de masa de vapor, puede ser cualquier cosa respecto a la masa de gas. Aquí sí tendríamos dificultades porque los mejores ejemplos que hay para el tema de gases por las características de las sustancias vienen de los orgánicos, como el metanol, como el etanol, el estado de vapor, el agua, ¿no? Pero bueno, nos vamos a dar voz para ver qué ejercicios hay por ahí hay. Algunos están justamente con esas características, pero nosotros hemos avanzado más en orgánica, porque así nos lo dice el programa ahora. Bueno, aquí hay un detalle importante. Esa es la parte teórica, ¿no? Pero hay una aplicación práctica directa. En los gases húmedos hay un detalle muy importante que es el proceso de condensación y hay el proceso de evaporación. Esto se los digo porque con total seguridad nos van a preguntar alguna cosa de estas en algún momento, ¿no? La condensación y la evaporación. Vamos. ¿Qué es la condensación? Bueno, la condensación involucra que una sustancia gaseosa pasa a un estado líquido. Y la evaporación implica que una sustancia líquida pasa a un estado de gas. Entrecomilladamente gas, porque es un vapor. Pero aceptémoslo como tal, ¿ya? ¿Qué va a pasar en la condensación? El número de moles de gas se va a ver disminuido porque va a aparecer un líquido. Y en el otro caso, el número de moles de gas va a verse aumentado porque el líquido se va a volver un gas. Sencillo. Así, súper sencillo para comprender. ¿Cuál es el detalle con esto? Cuando te plantean ejercicios de condensación o de evaporación, la respuesta o el camino para la solución es siempre la ecuación de estado, NRT, aplicada al vapor. No a otra cosa, al vapor, ¿no? Si yo no aplico la ecuación de estado relativa al vapor, cometo una falla, o sea, voy a cometer un error garrafal. Eso no está bien. Debo evitarme cometer un error en torno a esta situación. Eso es muy importante, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, duda sobre esto hasta acá, por favor. Preguntas, dudas, por favor.
Muy bien. Si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio ahora de prueba, porque esto no es, o sea, no es para que yo lo haya avanzado de golpe. Chicos, métale, le hacemos ejercicios y, o sea, ya vamos a empezar con la parte práctica, me voy a estar liquidando la mente de las personas, no es la idea. O sea, yo no les voy a, no los voy a colapsar. No es mi forma de ser, la verdad. No, eso estaría mal. Ahorita yo quiero que asimilen todo lo que hemos visto la semana pasada y ya me voy a tomar tiempito para subir las clases. Nada, ahorita les paso un ejercicio para que lo vayan viendo. Vamos a ver un ejercicio interesante. Ya, a ver este, de gases húmedos, ¿por qué no? Nos vamos a lanzar al éxito. Es cosa de todo mundo, chicos, es más terror que otra cosa. Ya, les estoy pasando un ejercicio, es un ejercicio de examen. Me gusta ir directamente a la parte práctica en esto y con la parte de exámenes, ¿no? Así tal cual. A ver, mira, dice, a un mismo sistema de recolección de gas húmedo se hace burbujear lentamente a través de agua dos gases. Fíjate cómo acá tengo un sistema de recolección de gas húmedo y me dice que se hace burbujear, o sea, se mete acá dos gases, ¿no? Un gas uno y un gas 2. Muy bien. Por un lado, se burbujean 70 litros. Aquí vamos a meter 70 litros. Excelente. A 25 grados Celsius. Y por el otro, ya hay una presión de 760 milímetros de mercurio. Muy bien. Y por el otro lado, se meten 30 litros a similares, de similar aire seco, es el mismo aire seco, a una temperatura de 298 Kelvin y una presión de 14.7 psi. Esta es otra manera de medir la presión, por si acaso, el pound square inch, libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Esta también es otra analogía que existe de presión. Útil. La presión total saturado de agua, aquí hay una presión total final, acaba estando en la temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 1 atm. Primero me pide la masa en gramos de agua que se evapora. Muy bien, sencillo. Y luego, esta es la primera parte, ¿no? Uno. La segunda parte, si la mezcla se comprime isotérmicamente, muy bien, eso quiere decir a temperatura constante hay una compresión hasta llegar a una presión de 5 atm, determine la cantidad de agua que se recupera al estado líquido, ¿no? Aquí me está pidiendo la masa igual de H2O que se condensa. Entonces, date cuenta que aquí me pide masa que se condensa, aquí me pide masa que se evapora. Ya. Para los cálculos, considere que la presión de vapor de agua, presión de vapor, tiene un asterisco, ¿verdad? Esa es una presión de vapor teórica. Ojo, teórica, ¿no? Es de 23,76 milímetros de mercurio. No me está dando humedad relativa, así que asumimos que la humedad relativa es igual al 100%. ¿Por qué? Porque si no te da la humedad relativa en este caso, quiere decir que toda la presión teórica se va a ejercer como tal, ¿no? O sea, no puede ser que sea cero. Sí o sí es el 100%. Vamos a verlo. A ver, ¿qué ocurre acá? Primera parte. Date cuenta de algo. Y les pregunto a ustedes, 25 grados Celsius, ¿cuánto vale en escala Kelvin? Por favor, calcúlenmelo.
¿Cuánto vale? 298. 298, fantástico. Muy bien. Date cuenta cómo acá la temperatura es la misma. Paso uno. 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto valen PCIs? A ver, búsquenlo o calcúlenlo. ¿Cuánto valdrá? $760. ¿Cuánto valdrá? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? 760 milímetros de mercurio en PCI. Vamos, es súper sencillo. Pero quiero que ustedes se den cuenta. Pero claro, obviamente, 14,7 PSI es equivalente a 760 milímetros de mercurio. ¿Alguien se ha dado cuenta qué ley puedo aplicar acá? ¿Qué me dicen? ¿Qué ley puedo aplicar acá? La temperatura es la misma, la presión es la misma, medio que algo me habla de alguien que acabamos de hablar. Amagat. ¿Verdad? Amagat. ¿Qué te dice Amagat? Cuando la temperatura y la presión sea la misma, los volúmenes se suman. El volumen total externo es igual a 100 externo, ¿no? 100 litros con una temperatura de 298 Kelvin y una presión de 760 milímetros de mercurio. O sea, cuando hicieron este ejercicio, la gente se quería matar porque no utilizaba sus principios. O sea, la cosa es que los ejercicios de gases no son complicados, pero tienes que utilizar principios. Bueno, paso 1. Paso número 2. Esto que tengo acá es un gas seco. Sí, de hecho, es un gas seco. Pero resulta que luego de meterse en esto, o sea, en el tanque, la presión total final, o la presión del gas húmedo, le voy a llamar, es igual a 760 milímetros de mercurio. Estoy haciendo directamente el cálculo de la presión. Date cuenta que es una atmósfera de 760. Y la temperatura es la misma, 298 grados Kelvin. ¿Quién no sabe esto? Le hace pensar que lo ha metido, tiene la misma presión. No es así. Es que esta es presión de gas húmedo. La presión del gas seco, en realidad, es agarrar los 760 y restarle la presión del vapor que está dentro, porque veíamos que eso se tiene que aplicar, que es de 23,76. Con restarle acá 23,76 y díganme, por favor, ¿cuál será el resultado de esta resta? 760 menos 23,76. 730 y ¿cuánto le sale? Díganme, por favor, apenas lo tengan. 736,24. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Milímetros de mercurio. Un detalle importante, cuando trabajen con gases húmedos, aquí sí vale la pena enviar todo a milímetros de mercurio, lo que les decía un principio. Muy bien. Esta presión la tengo. ¿Para qué? Preguntarás, ¿para qué? ¿Cuál es la primera duda? ¿Cuánto en masa de agua se ha vuelto vapor? Sí, ¿de dónde vas a sacar la masa? No te la vas a inventar. Tú vas a calcular a partir de esto. La presión de vapor
el volumen del vapor es igual a la masa del vapor sobre el peso molecular del vapor multiplicado por EDT. Tengo la temperatura, claro, todos tienen esta temperatura. Tengo la presión de vapor, pero claro, me la acaban de dar, es 23,76. O bien, es esa, listo. Tengo el peso molecular del agua, claro que sí, H2O, de modo que alguien no sepa, pues esto es 18 gramos por mol, eso es evidente. Todos tienen E. ¿Qué me falta? El volumen. No me han dado volumen. Pero recuerda, el volumen de un gas es igual al volumen de todos los otros gases. Si yo ya tengo información de cuál es la presión del gas C y tengo además información de cuál es la temperatura, date cuenta, tengo información de la presión, tengo información de la temperatura, podría calcular si solo conocería el número de moles. Pero el número de moles es pichanga, porque lo que tienes acá afuera, este gas, no ha cambiado el número de moles, o sí, no cambió en nada. O sea, tú que multiplicas 100 por 760, lo divides entre 298 y multiplicas esto por 62,4. ¿Y cuánto te da el número de moles? Ojo, que aquí estoy aplicando esta ecuación de estado, ¿no? NR. ¿Cuánto les da este resultado, por favor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto le sale eso, por favor? Muy bien. 4,09. Ingeniero, ¿había otra solución posible? Claro, siempre hay varias soluciones posibles en estos casos. Vamos a ver otra. Pero por el momento, 4,09. Fantástico. ¿Qué haría yo? Como ya tengo todo esto, digo, calculo acá el volumen que va a ser igual a la presión que voy a tener acá. Bueno, miento, al número de moles 4,09 multiplicado por 62,4 multiplicado por la temperatura de 298 y dividido entre una presión de 736,24. ¿Cuánto les da el resultado de volumen? ¿Cuánto le sale, por favor, ese volumen? ¿Cuánto le sale? 4,09 por 60. Dígame, por favor. ¿100? 103,3. Muy bien, muchas gracias. ¿Era la única forma? No, hay otra manera. Porque es mucho más fácil. Si se mantiene constante la temperatura y si se mantiene constante el número de moles, puedes, ¿por qué no? Considerar que presión por volumen es igual a presión por volumen. Y acá simplemente dices, ¿cuál será el volumen 2? Agarrar el volumen 1, que era de 100 litros, multiplicarlo por 760 y dividirlo entre 736,24. ¿Cuánto les da el resultado? ¿Cuánto les da su resultado? 103,23. Muy bien.
¿Cuál confío yo? Francamente, confío más en el segundo que hemos hecho, no en el primero. ¿Por qué? No me preguntarán cuál es la razón. Lo que pasa es que este primero tiene muchas vueltas, mucho cálculo. Está bien, ingeniero, hemos utilizado la ecuación de estado. Igual podríamos haber aplicado la ecuación de estado para esto. Prefiero utilizar este 103,23 porque es más limpio el resultado. No tiene tanta vuelta, ¿no? Aquí hay un 0.07 que puede generar fallas, puede generar distorsiones, no crean que no. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo ya teniendo mi volumen 2, procedo a calcular la masa del vapor, ya que es igual a esto. ¿Cuál es la presión del vapor? Lo teníamos ahí, 23,76. El volumen, ya lo tenemos, 103,23. ¿Cuál será el peso molecular? 18. ¿Cuánto vale R? 62,4. ¿Cuánto vale la temperatura? 298. ¿Cuánto es la masa del vapor, por favor? ¿Cuánto será esa masa de vapor? ¿Qué es lo que se ha evaporado, no? Perfecto. 2,37 gramos. Excelente. Pero resulta, fíjense acá, muchísimas gracias por los cálculos, que esa es la primera fase. La segunda fase, me están pidiendo que diga cuánto se ha vuelto a condensar, ¿no? Eso es diferente. Entonces, acá la metodología es un poquito distinta a la que he usado acá. ¿Qué hago? Lo primero, me dicen cuánto de presión tenemos. 5 atmósferas. Muy bien. Pero lo primero, reconozco, esta es presión de gas húmedo, porque es de todo. Y esta presión de gas húmedo yo la tengo que transformar en una presión en milímetros de mercurio. Entonces agarro 5 atms y lo multiplico por 760 milímetros de mercurio a una atmósfera. ¿Cuánto vale eso? Cinco por 7, 35, 6 por 5, 30, ¿no será 3.800? 3.800 milímetros de mercurio. La pregunta es obvia. ¿Ha cambiado la temperatura? No, la verdad que el ejercicio te dice que la temperatura sigue constante. Si no cambió la temperatura y la sustancia que se evapora sigue siendo agua, no va a cambiar en nada la presión de vapor. Por lo tanto, la presión del gas seco, que voy a calcular nuevamente acá, date cuenta cómo calculo la presión del gas seco, es igual a agarrar la presión del gas húmedo y restarle los 23,76. ¿Y cuánto les da el resultado acá con esta resta? 3.776,24 milímetros de mercurio. Perfecto. Ahora, obviamente acá, ya como tengo la presión del gas seco, ¿qué voy a hacer? Calcular lo que me falta. Y es que yo ya un poco, mi metodología ya es sabida. Voy a calcular siempre la presión del gas seco. ¿Por qué razón? Mira, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Yo voy a tener que calcular la presión del vapor nuevamente, voy a necesitar el volumen del vapor, la masa del vapor es lo que voy a calcular en el estado 2, el peso molecular del vapor, R y la temperatura. La temperatura no cambia, ya la tengo, R es una constante, no cambió, la sustancia sigue siendo la misma, la presión sigue siendo la misma. Pero ¿cuál es el problema? Otra vez me falta el volumen del vapor. Necesito calcular el volumen del vapor cuando ha ocurrido una compresión isotérmica. Compresión isotérmica, ya les digo, ya no voy a hacer la misma prueba
voy a hacer esto. Voy, presión 1, volumen 1 es igual a la presión 2, volumen 2, ¿no? Volumen 2. Entonces yo hago el cálculo acá, el volumen 2 no va a ser otra cosa, y aquí ya depende de ti, de qué salto quieres dar. Puedo irme al anterior estado, ¿no? Puedo irme a este estado, porque estaba hablando solo del gas seco, o puedo inclusive irme a sus condiciones iniciales, ¿no? De 100 litros. Puedo hacerlo, créanme, o sea, puedo hacerlo. Puedo decir, este gas ocupaba 100 litros, y van a ver cómo lo hago acá. Este gas ocupaba 100 litros a una presión de 760, ¿no? Entonces la gran pregunta es acá, a una presión de 3776.24, ¿cuánto ocupa este gas seco? ¿Cuánto les da el resultado? A estos son litros. Por si acaso lo voy a borrar porque no estoy con unidades. Sí, lo voy a dejar de lado. Veinte punto doce. 20.12. Muy bien. Y estos 20.12 litros, yo los aplico a la misma ecuación y digo, ¿cuál será la masa de vapor en estas condiciones? Y agarro los 23,76 que son la presión de vapor, agarro los 20,12 litros que me ha indicado su compañero, multiplico por el peso molecular de 18 que es de la agüita, divido entre 62,4 que es el valor de R y multiplico por los 298 porque es una compresión isotérmica, dándome un resultado en masa de vapor de ¿cuánto, por favor? Como el 46. 1,46. 0.46. Perfecto. Vamos a poner así. 0,46 damos. ¿Sabes qué? Si tú quieres calcular la masa de condensado, porque es un líquido, agarra la masa de lo que antes era vapor. ¿Cuánto era más la masa de vapor? Aquí lo tenemos, 2,37. Nos agarras 2,37, que era lo que tenías de vapor. Réstale lo que tienes ahora de vapor, 0,46. ¿Cuánto en total se ha vuelto condensado? 1.91. So, y eso es todo. Prácticamente, si yo quiero calcular esto, eso es todo. Entonces, no sé, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, por favor? Preguntas, dudas, consultas. Pregunten, por favor, si hay algo que no está claro, algo que quieran saber, alguna cosa que no esté del todo bien entendida. ¿Está claro todo, por favor? ¿Está claro cómo se hace esto? ¿Se entiende? Pero no sé si podría quizás dar un resumen de cómo se otra cosa porque un poco rápido y me Claro que sí, lo voy a hacer un resumen así, bien efectivo. Y si algo no le entendieran, por favor, igual me lo hacen saber, ¿no? Eso sí es algo muy importante para mí porque justamente en esas retroalimentaciones que a mí me van a dar idea
de qué es lo que estamos haciendo ahorita bien y, bueno, cómo van las cosas, ¿no? Perfecto. Denme un segundito. Acá. Empezamos desde el inicio de acá. Muy bien. Primera parte que teníamos, tengo dos gases secos que están ingresando a un sistema, que al principio solo tiene agua y no tiene nada. Al ingresar estos gases va a tener gas seco y va a tener vapor, porque el agua es arrastrada por los gases que están a su alrededor. Bueno, hasta ahí muy bien. Una vez pasa esto, yo tengo acá la presión total final y la temperatura. ¿Y qué ocurre acá? Tengo que calcular la masa en gramos del agua evaporada y la segunda debo ver la parte perdón, la masa en gramos del vapor de agua y la segunda tengo que calcular la masa del condensado. Bueno, lo primero que yo hago es darme cuenta que puedo aplicar Amagat porque las temperaturas y las presiones son las mismas, entonces puedo sumar los volúmenes como lo tenemos acá. Voy a tener un volumen con esta temperatura y esta presión que son estas, ¿no? Las mismas. A partir de esto, yo digo, puede haber un modo de calcular a partir del número de moles, y claro, haciendo cálculo con el número de moles y las condiciones internas que me dan, que es esta temperatura, y obviamente en el proceso también calculo la presión del gas seco, que no es otra cosa que agarrar los 760 milímetros de mercurio y restarle la presión de vapor que te la dan, y obviamente asumimos una humedad del 100%, resto esta presión de vapor y calculo esto. No te olvides que la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor. Bueno, en esa resta me da esto. Y este valor yo lo incluyo acá para calcular el volumen. Calculo un volumen de 103,3 litros y obviamente con ese volumen yo ingreso y calculo cuál sería pues el resultado de la masa de vapor, ¿no? Sin embargo, no voy a emplear este volumen. ¿Por qué? Porque digo, no me convence, es un dato muy, ¿cómo te digo? Muy grueso. Estoy utilizando muchos cálculos, estoy sacando número de moles y demás. No me convence. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que utilizar otro mecanismo para poder hacer este cálculo. Y para esto, yo utilizo esta relación, ¿no? ¿Qué es lo que me dice esa relación? Prácticamente, ¿no? En esta relación, lo que te están hablando es de la existencia, si se quiere ver así, de un volumen, fíjate cómo, que está relacionado a una condición isotérmica. Voy a decir acá, 100 multiplicado por 760 dividido entre 736,24. Esto multiplicado me da un valor de 103,23 litros. Y estos 103,23 litros yo los voy a considerar dentro del dato del cálculo de la masa del vapor, porque yo quiero saber cuánto se evaporó. Entonces acá yo planteo una ecuación de estado para el vapor y digo, la presión del vapor, el volumen del vapor, la masa del vapor, perdón, el peso molecular del vapor, dividido entre R y T. Multiplicando todo eso tengo la masa del vapor. Esto es la primera, que es el evaporado. Voy por el condensado. Hay un proceso de compresión. La compresión me da una presión de 3.800 milímetros de mercurio. Esta presión es la presión del gas húmedo. Le resto 23,76 y tengo la presión del gas. Con esta presión del gas seco yo ingreso una ecuación de estado reducida, por lo que es la ecuación de Boyle, y con la ecuación de Boyle yo calculo el volumen, que es 20,2. Agarro este volumen y vuelvo a ingresar a una ecuación de estado para el vapor, donde yo voy a calcular la masa del vapor en el estado 2, agarro la presión de vapor, la multiplico por el nuevo volumen, lo multiplico por el peso molecular, lo divido entre R y la temperatura, y me da una masa de 0,46. ¿Qué representa esto? Que lo que yo tenía antes en vapor, que si te das cuenta es de 2,37 gramos, ahora se ha vuelto 0,46 gramos. ¿Qué pasó con el resto? Se condensó. ¿Y cómo sé cuánto se condensó? Simple y llanamente tengo que entrar a verificar esto, ¿no? Agarro 2,37, le resto 0,46 y el resultado neto yo lo voy a tener acá, es 1,91 y acabaría convirtiéndose en el valor de mi condensado. Y eso es todo, ¿no? O sea, prácticamente lo que estoy haciendo es especificar, establecer estos valores de concentrados y demás que ya lo tendríamos como un dato, ¿no? No sé si está claro, si está todo bien, perdón. Sí,
Para servirte, ¿no? Muy amable. Más bien, miren, estos detalles son siempre útiles, siempre útiles. Más bien yo les recomendaría, de hecho, tendríamos que ir realizando esta actividad en forma recurrente, de hacer resoluciones, ejercicios. Y eso es lo que nos vamos a encargar de hacer desde el día de mañana. El día de hoy no, porque ya les digo, la parte teórica me he encargado de, yo la sintetizo así. No me gusta hacer mucho cháchara con la teoría. Efectivo. Y de ahí aplico toda la teoría como han visto acá. No hay nada que no haya estado en la teoría que no lo haya puesto acá. O sea, toda la teoría que les he dado se aplicó directo, así de canto. Y lo mismo vamos a hacer con los ejercicios el día de mañana. O sea, mañana, que deberíamos, entre comillas, seguir viendo inorgánica, pero la acabamos la semana pasada, nos vamos a dedicar a gases. La siguiente semana nos vamos a dedicar a gases. La subsiguiente semana nos vamos a dedicar a gases. Hasta que ustedes salgan sabiendo gases, o saben gases. O sea, como ya va a ser, bueno, vamos a aprovechar los días de la teoría y en pizarra para poder hacer un montón de ejercicios relativos a esto, ¿no? Nada más, chicas y chicos. Creo que hay que hacer un video de 1 hora más y voy a hacer como un resumen sintético de lo que sea el tema de gases o de, en realidad no de gas, voy a preferir hacer resolución de ejercicios en ese video, porque la verdad es que la teoría todos la han visto el día de hoy, así que me siento conforme. Si hago algo, voy a hacer ya solo videos de ejercicios cada semana y que eso les sirva, o sea, que tengan una base para poder hacer resolución, ¿no? Es lo que más me interesa. Chicas y chicos, sin nada más que decirles, el día de hoy lo dejamos acá, no los complico más con el tema de ejercicios, el día de mañana ya le metemos a full y nos dedicamos a hacer ejercicios durante la hora y media. Que les vaya muy bien, chicas y chicos, un fuerte abrazo y un gran saludo, con permiso. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. A ustedes las gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.